Dios les bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor en este día domingo 10 de mayo. Hoy, como ustedes bien saben, se está celebrando internacionalmente el Día de Todas las Madres, ¿verdad? Definitivamente, analizando con respecto a este tema, pues definitivamente hay que darle la gloria a quien merece la gloria, y es a Dios, ¿verdad? Pero cuando se habla de la alabanza, deja ver la Biblia que hay una alabanza que se le puede dar a los hombres. Cuando la Biblia habla en Proverbios capítulo 31 acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Dice: su esposo y sus hijos le alaban, ¿verdad? Entonces, es una alabanza que se le puede dar a la mamá, digamos, de parte de sus hijos. Yo quiero bendecir a mi señora madre allá en Guatemala. Le bendigo a mi mamita en el nombre de Jesús. Un abrazo a la distancia. Le amo mucho, madrecita linda, que el Señor le bendiga, le guarde, le prospere. Y en el nombre de Jesús también bendigo a todas las madrecitas de acá de la iglesia que el Señor nos permite pastorear. Hay siervas de Dios muy amadas que el Señor nos permite ver cómo aman a sus hijos. Así es que bendecimos a todas las madres, aunque no debería ser un día, ¿verdad?, en específico, sino que el hijo debería de procurar siempre honrar a sus padres, que es lo que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pone una prioridad ahí de honra, ¿verdad?, como en primer lugar al padre y después a la madre. Así nosotros pues deberíamos de honrar a nuestros padres. Así que, honrando a nuestras madres, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, que el amor y la bondad de Cristo se manifieste en su caminar. Así es que felicidades, amadas del Señor, que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar para poner en las manos de nuestro Rey este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, papito lindo, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, en tu nombre, Padre. Te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor, a todos aquellos, Padre Celestial, que están al alcance de mi voz. Te ruego que tú les bendigas, Señor, que en esta mañana tan preciosa, Padre, te rogamos que venga tu revelación, Señor. Háblanos conforme a tu corazón, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te rogamos que venga tu palabra, Señor, como martillo, Señor, a desmenuzar toda obra de la carne, toda obra de las tinieblas, Señor. Que venga tu palabra como espada para cortar todo exceso de carne en nosotros, Señor. Pero ruego que venga también tu palabra, Señor, como pan, como agua, Señor, para que sacie nuestra sed y nuestra hambre espiritual, Padre. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Te ruego que desde ya, Señor, tu gloria llene esta casa, Señor, que tu presencia sea manifiesta. Te ruego que quites toda carga, todo estorbo, todo tropiezo, Señor. Desde ya llevamos todo pensamiento cautivo a la mente y obediencia de Cristo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pongo mi casa, Señor, para que tu gloria, Padre bendito, sea manifiesta. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, quiero, pues también se me había pasado por alto, pero miren, yo se lo digo siempre a mi esposa y por eso tal vez para nosotros es un poco común, pero bendigo a mi esposa, quien el Señor me la regaló, ¿verdad? Me dio la bendición de tener la madre de mis hijas, mi esposa, a quien amo y bendigo, ¿verdad? Se me había olvidado. Así es que para los que dijeron no se acordó de su esposa, no, sí me acordé de ella, porque fui, creo yo, el primero que le escribí. Así que bendigo la vida de la sierva que el Señor me ha dado. Y miren, hermanos, en esta cuarentena que creo que ya llevamos casi 2 meses, ¿verdad?, de estar encerrados, ya realmente ya son 2 mesotes grandes. Y entonces, de alguna manera, pues el cónyuge se convierte en como que el único que le puede a uno en ese encierro, digamos, el único con el que uno puede hablar, ¿verdad?
Así es que si tú no hablas con tu esposa, pues este es el tiempo que el Señor ha dado. Nosotros acá en México tenemos ya casi 2 meses de cuarentena y ha sido pues una bendición el estar con mi esposa, con mi hija. En este tiempo, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues en este día algunos van a tomarse el tiempo, se van a ir seguramente a comer afuera. Yo te recomiendo nuevamente, quédate en casa, ¿verdad? Guárdate en este momento, ya vendrá el momento en que tú puedas celebrar con tu mamita. Así que, como lo dijimos antes, todos los días son propicios para que honremos a nuestros padres. Entonces, que en este tiempo de cuarentena, que el Señor nos guarde, porque para algunos ha sido una soledad, ¿verdad? Yo escucho a los hermanos ahí que dicen, ya no aguanto, pastor, quiero congregarme, quiero ir a la iglesia, y a veces es irónico, ¿verdad? Que a veces quien lo dice es aquel que menos se congrega. Ahora aquel que menos se congrega está, ya no aguanto estar en mi casa, quiero ir a la casa del Señor. Bueno, está bueno, pues cuando ya se dé la oportunidad, entonces iremos a la casa del Señor. Pero esta soledad de alguna manera es peligrosa, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Hay personas que en su casa se sienten solos, ¿verdad? Entonces, en esa soledad hay que tener cuidado. No es bueno que el hombre esté solo. Bueno, el que esté soltero, pues tampoco es que se case. Y la que no tenga esposo, tampoco es que busque. Me refiero a la soledad espiritual que una persona puede tener y de esa manera desviarse su corazón. Entonces, nosotros en esta cuarentena tenemos que buscar la manera de tener comunión, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de buscar al Señor, tenemos que buscar la manera de tomar el tiempo para leer la palabra del Señor, para poder escudriñar las Escrituras, y yo, pues de antemano, valga la redundancia, quiero recomendarte que pues escuches la palabra del Señor, ¿verdad? Que escuches nuestras prédicas. A los que son hijos de casa, le ruego, escucha a tu pastor, ¿verdad? Los que no son de casa, pues escucha a tu pastor, la bendición que él tiene para tu vida, él va a bendecir tu alma. Pero a los hijos de casa les digo, escuchen las prédicas del siervo que el Señor le ha dado, es decir, su servidor, pero también escuche las prédicas de nuestro apóstol, el retiro y todo lo que está pasando. Especialmente les digo, oigan a nuestro apóstol, porque qué más nuestro Padre espiritual que da las instrucciones, da los lineamientos, da la doctrina, sienta la doctrina. A nosotros solo nos corresponde pues trasladar lo que Él ya nos ha enseñado. Entonces hay que buscar tener la comunión, pero tenga cuidado a quien escucha, ¿verdad? No se puede escuchar a cualquier persona. Por muy bonito que esté hablando y por muy certero, hay que tener cuidado. Miren, no todas las cosas proceden de un espíritu de verdad. ¿Se recuerdan ustedes aquella mujer que iba diciendo, he ahí los siervos del Dios Altísimo, he ahí los siervos del Dios Altísimo? Lo que ella decía era una verdad a medias, ¿verdad? Si era cierto que ellos eran siervos del Dios Altísimo, pero del espíritu que provenía ese, ahí los siervos del Dios Altísimo, era un espíritu de mentira, porque era una mujer que tenía un espíritu de pitón. Entonces no todo procede de un espíritu de verdad. Entonces no a todo el que esté hablando del Señor uno puede oír. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Principalmente aquellos que de alguna manera no conocemos su procedencia, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. Entonces, esto lo hemos platicado con muchos de ustedes. Yo conozco siervos de Dios, siervos genuinos que bendicen mi vida, pero hermanos, hay otros que definitivamente de los cuales tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que son lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Que por muy precioso que esté hablando alguien, hay que tener ese cuidado. Entonces, hermanos, si Eva en el huerto del Edén fue engañada por la serpiente, ¿verdad? Ahí se dio un problema, hermanos amados. Entonces, esos daños que cometió es el oír a la serpiente fueron, hermanos, casi irreparables,
¿verdad? Ese daño fue casi irreparable. ¿Por qué le digo casi irreparable? Porque por ese postrer Adán entró el pecado al mundo. Entonces Dios ya tenía el plan perfecto, ya tenía la estrategia perfecta. ¿Para qué? Para que viniera la redención, para que viniera la salvación, para que el hombre volviera al estado de donde salió. Es decir, nosotros, el primer hombre fue expulsado del huerto. Entonces nosotros estamos siendo preparados para regresar al huerto, ¿ya? O sea que nuestra vida tenemos que ponerle atención. Entonces, ¿qué va a querer el enemigo? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿qué era lo que él quería? Sacarlos. Yo salí porque el diablo pues también tenía un lugar privilegiado en el monte de Dios y fue echado por lo que había en su corazón, por la iniquidad que estaba en él. Entonces, viene él y dice, no, me voy a vengar del hombre. Mire, hermano, hay gente malintencionada, aunque aparentemente, por eso le decía, no a cualquiera se puede oír. Entonces viene la serpiente, ¿verdad? Y hace todo ahí lo que tiene que hacer y saca, el hombre es expulsado porque no pudo de alguna manera guardarse, ¿verdad? Guardar su oído, guardar su corazón de no oír a quien no tenía que oír. Entonces son expulsados, salieron del huerto. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo va a buscar de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que va a buscar? Primero, dice la Biblia, que Él vino para robar, matar y destruir. Entonces lo que Él va a buscar es primero robarte la bendición. Ya que te robó la bendición, robarte la comunión. Después te va a querer matar espiritualmente. Y por último, que venga la destrucción como consecuencia de la desobediencia. Por eso es que tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener de no pecar, hermanos. Guárdate de oír a cualquier persona, ¿verdad? Ya te dije a quienes puedes oír, ¿verdad? A quienes tú puedes oír, ¿verdad? Principalmente a nuestro Padre Espiritual, a nuestro apóstol Sergio Guillermo Enríquez Oliva, ¿verdad? A quien bendecimos en el nombre de Jesús. Escúchalo, hermano. Mira, para mí es una gran bendición que tú escuches al siervo, ¿verdad? Que nos preparó a nosotros por casi 20 años, casi 20 años siendo formados allá por él y seguimos siendo formados. Yo les aconsejo a los casados que escuchen el foro matrimonial, el que fue anoche. Qué tremendo, hermano. Les va a ayudar mucho, ¿verdad? Yo me quedo corto seguramente en algunas cosas, pero ahí está nuestro papá, ¿verdad? Que nos puede seguir remarcando algunas cosas. Entonces, escuche a nuestro apóstol, ¿verdad? Para que nosotros seamos guardados de toda serpiente. Fíjese que el apóstol Pablo dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad de Cristo. Esto lo dice la Reina Valera 60. Entonces, ¿cuál era el temor que tenía el apóstol Pablo? Que la serpiente, así como engañó a Eva, engaña a la iglesia. Miren, hermanos, este tiempo de cuarentena, este tiempo de encierro es peligroso, ¿verdad? Porque de alguna manera es como que uno estuviera en el huerto y la serpiente te puede hablar de distintas maneras. Puede usar a cualquiera. Se le llaman por teléfono, como no pueden salir, ¿verdad? Le llaman por teléfono. Ya sabes la última. Fíjate que fulano de tal está haciendo tal cosa y tu pastor lo sabe. ¿Con qué espíritu buscan hacer eso? ¿Con qué espíritu se busca hacer eso? Miren, hermanos, hace unos días vino un hermano acá. El hermanito platicando ahí me dijo, fíjese pastor que andan diciendo esto de usted. Hermano, de momento me enojó. Me enojó porque Dios sabe que de lo que se me acusa, pues yo no lo hice, a nosotros no nos enseñaron de esa manera. Yo vengo de una casa donde se respeta las ovejas. Entonces, ahí el hermano me contó y yo dije, padre, bueno, entonces el Señor me habló.
que hay una buena fama, ¿sí? Entonces hay mucha gente que ya nos conoce acá en la región, hay una buena fama, pero ahora se levantan otros para trastocar la buena fama y difamar. Entonces que el Señor nos guarde, hermanos. Guárdate, por eso te decía, guárdate, te llama alguien, te quiere contar, guárdate, ten ese cuidado, ¿verdad? El problema, lamentablemente, hermano, el problema es que de alguna manera se abrió una puerta. Guárdate de abrir puertas. No abras puertas. Nosotros tenemos puertas en nuestros oídos, en nuestros ojos, ¿verdad? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, fue lo que entró por el oído, de lo que se llenó el corazón. Y entonces de eso vas a hablar. Entonces, guárdate de esas cosas, ¿verdad? Que tu corazón, que tus oídos sean guardados para el Señor. Guárdate en el amor de Cristo. Y mira, muchas veces, muchas de esas malas informaciones, por esas malas informaciones, hay mucha gente en la cárcel. Yo estaba viendo un documental hace un tiempo. Creo que lo vi en el Facebook, fue una historia de un hombre que metieron preso en un pueblo, porque había cometido un suicidio, había matado a alguien, asesinato. Y entonces lo metieron preso. Era un negrito, era un hombre de tez morena, ¿verdad? Era un moreno. Él lo acusaron de que había matado a un niño. Y entonces, hermanos, lo que los juzgaron el juez era blanco, los del jurado eran blancos, todos. Entonces lo juzgaron a él y lo metieron preso. Y cadena perpetua, y ahí murió. Y hace unos años un abogado retomó el caso, ya que había muerto el negrito. Y entonces resultó que el negrito era inocente, sino que una persona que no lo quería lo culpó con respecto a ese asesinato y lo metieron preso. Entonces, así peligramos en este tiempo, ¿verdad? Ten cuidado de la desinformación. No leas cualquier cosa, hermano. Es que el internet está lleno de basura, ¿verdad? Como hay bastante bendición por medio de las prédicas, también hay basura, hermano. Y ahí que le dicen una cosa, que le lanzan otra, y que le dicen otro, y que por el otro lado le ponen ahí cosas que sirven para entretener. Y el entretenimiento, hermano, ¿de dónde viene la palabra entretener? De alguna manera es como detener a alguien que va caminando para que se quede quieto. Entonces el entretenimiento lo que hace de alguna manera es detenerte en la evolución que vas en el Señor. Entonces no te entretengas. Y esa es una estrategia del diablo. Entonces el diablo en ese mover, en ese fluir de engaño, en todo lo que había hecho, hermano, lo que hizo fue que activó, ¿verdad?, un receptor en Adán y Eva. Cuando el Señor llega y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le contesta el hombre? Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10. Y dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, imagínense, después que la serpiente vino y contaminó, ¿verdad?, a Eva, entró un espíritu en ellos que los hizo esconderse, ¿verdad? No era como siempre. No era que andaba el Señor ahí, miraba al hombre y platicaba con él. O sea, el hombre, hermanos, yo les quiero decir algo entre paréntesis. El hombre tenía la capacidad en ese momento, tenía la naturaleza, su cuerpo, tenía la naturaleza en ese momento de su cuerpo, ¿verdad? Era de alguna manera celeste, digamos, su cuerpo no era el terrenal todavía. En ese momento su cuerpo no era el cuerpo terrenal, entonces podía ver a Dios. Entonces nosotros tenemos que volver al huerto para ver a Dios. Entonces por eso es que mire, hermano, lo que el enemigo hizo fue tremendo. Porque lo primero que vino es que al hombre se le degradó en su cuerpo y se le dio un cuerpo de bajeza, se le dio un cuerpo terrenal.
Entonces el hombre ya no pudo ver a Dios. Después que pecó, el hombre ya no podía ver a Dios. Por eso carne y sangre no pueden heredar. Pero nosotros tenemos que buscar, tenemos que ver por qué es que vienen este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, mire, de alguna manera, ese receptor de temor es una especie de seguro también para nuestras vidas, ¿verdad? El miedo, de alguna manera, es un seguro para nosotros en el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué usted no toca una estufa encendida? Porque me quemo, dijo aquel, así como aquel, papá, le pego al perro. No, le dijo, porque te muerde. Papá, le pego al perro, porque te muerde, te digo. Papá, le pego al perro, pegale. No, porque me muerde, dijo aquel, ¿verdad? Ya de tanta insistencia. Pero ¿a qué voy con eso? Que hay cosas que nosotros no hacemos porque sabemos que nos pueden lastimar, ¿verdad? Usted no agarra un cuchillo y se pega así, ¿verdad? Porque sabe que le corta. No toca la estufa porque sabe que le quema. Algunos hermanos no salen cuando está lloviendo porque dicen, me va a dar gripa. Me va a dar gripa y mejor no. Otros no salen al sol porque saben que los quema. Algunos tenemos una piel privilegiada, ¿verdad? Gracias a Dios, somos negritos lindos, ¿verdad? Entonces cuando salimos al sol, nada más nos mira el sol, ahí va otro que no puedo tocar, dice, a nosotros no nos pasa nada, ¿verdad? Pero hay gente a la que hicieron, nomás sale y se pone como que es camarón, hermano, rojo. Pero gracias a Dios, yo no. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Después que el hombre peca, se esconde. Entonces viene y le dice a Adán, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, eso nunca lo había visto él. ¿Por qué nunca lo había visto? Porque su cuerpo era lumínico, no se podía ver. Su cuerpo era tan especial. Imagínese usted en ese momento, el cuerpo del hombre, hermano, no se miraba porque todo él era luz. En el principio era la luz. Y la luz era la vida. Ahora nosotros no, la vida es la sangre. Entonces en el principio el cuerpo del hombre era de otra naturaleza. No era de una naturaleza terrenal, era de una naturaleza celeste o celestial. Entonces, él no sabía si estaba desnudo o no estaba desnudo, porque sus ojos no le permitían ver eso. Entonces, cuando él peca, su cuerpo deja de ser un cuerpo santo, hermano, y entonces comienza a ver, este soy yo. Estoy desnudo, dijo. Estoy desnudo. Entonces me voy a tener que esconder. Dice que agarró una higuera y se hizo delantales y se cubrió con ¿cómo se llama? Con hojas de higuera. Entonces Dios tuvo que, fíjese que ahí es donde aparece el primer sacrificio que aparece en la Biblia, es ahí. Porque el Señor tuvo que vestirlos con pieles. Entonces ahí de alguna manera hay un sacrificio, ahí hay que indagar un poco más acerca de ese asunto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el problema es cuando ese temor, cuando ese miedo, hermanos, avanza. O sea, ya no es solo el seguro para que nosotros no hagamos cosas indebidas, sino que avanza y se aloja en el alma. Desde ahí ya es un problema. Recordemos que con respecto al temor, hay un temor reverente, es el temor que le tenemos a Dios, pero hay un temor, hermano, que es almático, que de alguna manera ha provenido, vino de alguna circunstancia, de alguna situación. Entonces, mire, hermano, el problema es que cuando entra ese temor, nos inhabilita para hacer cosas. Nos inhabilita. Hay gente que no hace las cosas por temor. Todo le da miedo. Todo le da miedo, hermano. Ay, hermano, que el Señor nos guarde. O sea, cuando el enemigo vino, su propósito, hermano, esas consecuencias las estamos sufriendo nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no tiene temor? No tiene temores. Entonces, dice la palabra, pues bendito el Señor, hermano, porque para eso vino el Señor, para destruir toda obra del diablo. El Señor vino para destruir las obras del diablo, y si tú tienes un temor en tu alma, el Señor en esta mañana lo que quiere es hacerte libre, ¿verdad?
El Señor quiere liberarte de todo temor. Y el Señor quiere hacerte una persona nueva. Ya no, Él no quiere que seamos, dice la palabra del Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Pero yo les pregunto a ustedes, si hay temores, ¿por qué los tenemos? ¿Será que somos nuevas criaturas o todavía nos falta? Pues yo le voy a decir algo. Cuando dice en Cristo, yo ya lo he explicado esto, ¿verdad? Pero no es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, como que de alguna manera, ya no es Cristo, yo voy caminando con Cristo, sino Cristo en mí, adentro, cuando Él reina en nosotros. Entonces, cuando Él reina en nosotros, nosotros somos nuevas criaturas. Y entonces Él nos llena. ¿De qué? De amor. ¿Y qué hace el amor? Echa afuera todo temor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, yo quiero en esta mañana, hablarle del tema, venciendo el temor. Venciendo el temor. Entonces, yo quiero explicarles que de alguna manera, el temor, desde que se le dio esa entrada, ¿verdad? Desde que el diablo hizo todo lo que tenía que hacer, a nosotros los hombres nos ha afectado. Entonces, como el diablo, hermano, él de alguna manera lo que hace es estorbar la obra de Dios. Entonces, él lo que hace es que pone las puertas. ¿Verdad? Y ya uno decide si abre o no abre. ¿Verdad? Porque dice el Señor, mírame, porque el diablo no puede abrir las puertas que nosotros, él no puede abrir nuestras puertas, él no las puede abrir, pero provoca que las abramos. ¿Por qué le digo esto? Porque si Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad?
estarán sobre los animales de la tierra. O sea que sobre nosotros no. ¿Ah? Bueno, la palabra animal viene de una palabra que se dice ánima. ¿Sí? Y esa palabra ánima es bien tremenda. Esa palabra ánima es bien tremenda. Porque a lo que se refiere es al alma. Entonces, leamos en la paráfrasis Víctor, ¿verdad? Esta versión. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los almáticos de la tierra. ¿Verdad? Todos los que están gobernados por el alma. Aquí tenemos un problema. Es decir, que si aquí nos deja ver la palabra, que hay un temor que está en el alma, entonces veamos la evolución en figura del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? En figura del tabernáculo de Moisés. Mire, pues, mire. Aquí usted se recuerda que esta figura es el templo que construyó Moisés en el desierto, solo que era el tabernáculo, ¿verdad? Que lo tenían que estar moviendo. Entonces era la tienda de reunión. Entonces acá esa tienda de reunión tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. En el atrio, ahí era donde se mataba al animal, ¿verdad? Ahí se degollaba, se le sacaba la carne, se ponía a asar, la sangre, el sumo sacerdote venía, la tomaba y llegaba hasta el lugar santísimo y ahí rociaba la sangre. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y en el arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba el maná que desciende del cielo, ¿verdad? Que no se enmohecía, y estaba la vara de Aarón que reverdecía. Entonces ahí estaba el arca de la presencia. Entonces, en figura de ese tabernáculo, veamos la evolución, la involución, que sería el antiatrio, digamos, del miedo. Entonces, el miedo estaría en el atrio, el temor estaría en el lugar santo y el terror estaría en el antilugar santísimo. Ahora, ¿qué representa cada una de esas partes? El miedo es lo que afecta naturalmente a nuestro cuerpo. Era lo que estábamos hablando hace un momento, que es una especie de seguro, ¿verdad? Que alguien no toca algo porque le da miedo, porque le golpea su cuerpo. Entonces dice, no, eso mejor ni lo toco, ¿verdad? Porque me puede lastimar, me puede lesionar. Entonces ahí está el miedo, en el cuerpo. Ahora el temor, ¿dónde se aloja? En el alma. El problema es cuando llega el terror, que esto llega hasta el espíritu. Mire pues, hermano, viendo esta involución, ¿verdad? Viendo esta involución, yo le voy a pedir lo siguiente: no vea películas de terror. Son puertas que se abren a espíritus inmundos. Y entonces, ¿a dónde llegan a afectar? Llega a afectar el espíritu de la persona. Y entonces, por eso es que después de ver una de esas películas, la gente comienza a soñar con el personaje ese que vio en la película. ¿Dónde se alojó? ¿Dónde se alojó? Se abrió una puerta, hermano. Se abrió una puerta. Y entonces la gente en su alma comienza a sentir temor. Hermanos, salen al sanitario, después de ver esas películas, salen al sanitario y, mi amor, ¿me puedes acompañar al baño? Y tal vez el baño a la par, ¿verdad? Papi, ¿qué? Vení. ¿Qué pasó, pues? Tengo miedo. Hermanos, el pobre papá se tiene que ir a la cama y acostar un su rato ahí con el niño de 25 años. Porque vio una película de terror. Entonces hay que tener cuidado, porque esas películas, ¿verdad? Película de terror, ¿verdad? Recuérdese usted, el terror, lo que va a afectar va a ser el alma y el espíritu. Y hermano, ya una persona llena de temor, hermano, que el Señor lo guarde. ¿Cómo somos libres de ese temor? Entonces, yo quiero hablar con ustedes acerca del temor, de cómo personajes en la Biblia tenían temor y cómo se manifestaba. Porque yo te quiero decir de antemano,
Si el Señor está permitiendo que hablemos del temor es porque seguramente de los que nos están escuchando tienen ese problema y de los que están acá. Entonces Dios te quiere quitar todo temor. Dios quiere hacerte libre. ¿A qué le tienes miedo? ¿Verdad? ¿A qué le tienes miedo? Juanito, ¿a qué le tienes miedo tú, mijo? A serpientes. Ah, mire, ¿ves? Serpientofobia. Hermano, ¿a qué le tiene? A la oscuridad. ¡Ah! Cardíaco, mi hermana, ¿a qué le tiene? A los pastores, ¿ves? Hermano, hay temores en nuestra vida. Mire, hermano, fíjese que yo una vez, ya el Señor ya me liberó de eso, pero yo una vez estaba en la iglesia, aquí en la iglesia de nosotros, y me agarró la tarde, hermano, ahí trabajando en la oficina pastoral, estaba trabajando ahí, y estaba viendo unas cuestiones de la radio también, cuando sentieron como las 10 de la noche, si no es que las 11, y como no, yo había llegado creo que como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hermanos, cuando abro la puerta, oscuro, hermano, Padre, en el nombre de Jesús, digo, hermanos, y comencé a sentir así como que me daba escalofríos, y ya casi venía yo y le hacía así, ¿verdad? Pero como eso no es de Dios, pero como eso no es de Dios, entonces yo ahí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, guárdame. Entonces, mire, hermano, yo no sabía que me daba miedo la oscuridad hasta ese día. O sea, sí, pues ni modo, ¿verdad? Que lo dejen en la oscuridad en medio de la nada uno, ¿quién no le va a tener miedo? Entonces, ¿sabe qué? Me recordé de algo. Hace muchos años, mi abuelita, yo acompañé a mi abuelita. Hermanos, y pues se puso ella a celebrar ahí con sus hermanas, mis tías, abuelas, ¿verdad? Yo viví con mi abuelita muchos años. Y entonces se pelearon, hermano. Se peleó mi abuelita con sus hermanas, como a eso de las 2 de la mañana, 1 de la mañana, algo así. Y vámonos, me dijo. Y yo, chico, hermano, tenía como 6 años, creo yo. 6 o 5 años, más o menos. Y bueno, ni modo, ¿verdad? Manuelito tenía que caminar porque ¿y qué otra le quedaba? Pero mi abuelita pues ya venía un poco alegre, ¿verdad? Ya venía entonadita, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí? Azul. Un poquito así, alegre en exceso. Bueno, para no ser gravoso con mi abuelita, la bendigo en el nombre de Jesús, una hija de Dios que me bendijo mucho. Bueno, entonces, veníamos, hermano, comenzamos a caminar y como pues yo nací en un caserío, yo no nací en un pueblo, tampoco nací en la ciudad, yo nací en un caserío, es decir que cada casa estaba como a 5 cuadras cada casa, hermano, y bien lejos, como aquí los ranchos, ¿verdad? Las rancherías. Y entonces, hermanos, veníamos ahí con mi abuelita, pero como era de un caserío a otro, teníamos que pasar una llanura, hermano, y veníamos ahí. Hermano, yo no sé cuánto faltaba, pero yo quiero pensar lo siguiente, porque yo era chico, no calculaba. Como a la mitad del camino. Se duerme, hermano. ¡Ay! Parqueó, hermano, y yo ¡ay, Padre! Y yo ahí en medio de la nada, hermano, y yo ahí puro chico, ¿verdad? Y de repente oí unos ruidos, ¿verdad? Pues no era la Llorona, no va a decir aquí alguno, entonces si existe, no era la Llorona, hermanos, coyotes en ese lugar, hermano, y yo comencé a llorar, yo dije, yo no tenía conciencia, pero me imaginé, dije yo, aquí me muero, que estos me van a comer a mí, a mi abuelita, dije yo aquí, y yo chico, hermano, ¿qué puede hacer un niño de 6 años? Y el niño de 6 años agarra una piedrecita de ese tamaño y con eso queda. Ay, Dios, hermano. Pero ni un palo grande puede agarrar uno, lo más es un palito pequeño, ¿verdad? Ay, hermano, qué tremendo. Y los animales, ay, yo lloraba, hermano. Mire, esa noche es una de las más horribles de mi vida. Gracias a Dios,
como a las 5 de la mañana, digo yo, ya mi abuelita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, vámonos. Y entonces ya caminamos, pero en todo eso yo pasé llorando, hermano. Entonces, eso que me pasó aquí en la iglesia, era una parte en mi alma que no había sido ministrada. Entonces nosotros tenemos temores en nuestra alma. Y entonces el asunto es que no son tan fáciles de identificar. No son tan fáciles de identificar. Entonces yo te preguntaba, ¿a qué le tienes temor y por qué? Fíjese que yo tengo mi hija mediana. Le tiene miedo, le tiene fobia, así se dice miedo. Miedo en griego se dice phobos, y phobos era el dios de miedo para los griegos. Eso era bien tremendo. Pero tengo mi hija que le tiene miedo a uno de los animales más letales de la tierra. Hermano, se muere cuando mira uno de esos. Un ronrón. Mira un ronrón, hermano, y ella llora. Ella llora. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Vea, porque aquí está alegre la cosa, ¿verdad? Y ver el miedo del otro está bueno, ¿verdad? Está bien. Pero ¿y el tuyo cuál es? Y aquí algunos hermanos ya digo, yo, hermano, yo le tengo miedo a las cucarachas, ¿verdad? A los ratones. ¿Quién no le tiene miedo a los ratones? ¿Verdad? Vi yo un video hace unos días de un policía, hermano, que viene caminando ahí un hombre, y ella es de acá, por lo que yo veo, así galán, ¿verdad? Así grandote, así musculoso, ¿verdad? Y le sale un ratón y comienza a brincar, hermano. El gran hombrotón, así como de 2 metros. Entonces, veamos entonces, nosotros tenemos que escudriñar, porque tenemos temores. ¿De dónde vienen esos temores? ¿Qué los provocó? ¿Qué les abrió la puerta? ¿Y cómo se manifiestan? Tenemos que ponerle la lupa a eso. O sea, ya vimos cómo se abrió la puerta, por el pecado. Pero ahora, ¿y por qué nosotros tenemos temores? Entonces yo quiero, tal vez no voy a terminar, o tal vez sí, pero si no terminamos, este tema tendrá segunda parte. Entonces yo le quiero hablar acerca de los temores que tuvieron los héroes de la fe, y para ver cómo se evidenciaba, y para ver cómo fueron tratados, y de esa manera nosotros poder ser libres también, ¿verdad? Porque la escritura del Señor fue dejada para que nosotros adquiriéramos la libertad de Dios, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios quiere que nosotros no tengamos nada que nos afecte, ¿verdad? Amén. Entonces, veamos el primero, pues. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, recompensa muy grande. Mire pues, hermano, resulta que cuando sucedió esto, se había dado una batalla. Abraham había vencido a 4 reyes liderados por Kedorlaomer. Ahí va Kedorlaomer, Anrafer, Arioc, creo que se llamaba otro. Y entonces ahí había otro que se llamaba Tidal. Entonces el asunto es que él venía de una victoria. Había vencido a estos 4 reyes. Entonces ahí es donde en Génesis 14 usted se recuerda que él se encuentra con Melquisedec y le da pan y vino. Ahí participa, es la primera vez que en la Biblia aparece la Santa Cena, ¿verdad? En figura, ahí él participa de Santa Cena y entonces le da el diezmo de todas las cosas que él posee, ¿verdad? Dice, y Abraham diezmó de todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces él dio sus diezmos. Y entonces de ahí viene y se le aparece el rey de Sodoma. Interesante, porque el rey de Sodoma eran 5 reyes que anteriormente los 4 reyes estos, liderados por Kedorlaomer, los habían derrotado. Entonces el rey de Sodoma era un rey derrotado. Y entonces viene y se le aparece y le dice: ¿sabes qué? Dame todas las almas y quédate con los bienes. Y entonces viene Abraham y le dice: no, ninguna cosa que venga de ti voy a tomar, para que no se diga: Abraham fue enriquecido por el rey de Sodoma. Ahora, mire pues, el asunto es, hermano, ¿por qué tuvo temor él después?
¿Por qué le vino temor a él después? ¿Y sabe por dónde viene el temor? Por el aspecto económico. Mire, ¿ves? Mire, Abraham ya era próspero, ¿verdad? Abraham ya era próspero. Pero Dios le había dicho, te voy a prosperar más. Te voy a prosperar más. Entonces, de alguna manera, como que este rey de Sodoma vino a tocarle la parte de la prosperidad. Mire, ahí sí que en el querer ser más próspero, él recibió una prosperidad que vino de aquel rey de Faraón, vino de Faraón, que le dio ovejas, le dio vacas por quedarse con Saraí. Entonces esa prosperidad no venía del Señor. Ahora el asunto que quiero enfatizar en este tema es como que él tenía problemas económicos. Entonces su temor era quedarse sin nada. Entonces hablemos de esto un poquito. Hablemos de esto un poquito. ¿No será que en este tiempo de cuarentena uno de tus temores es quedarte sin lo económico? ¿Verdad? ¿No será que tú dices, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Solo tengo aquí 200,000 pesos y no sé qué voy a hacer, Señor. Me estoy quedando sin nada, ¿verdad? ¿No será que tu confianza no está tanto en Dios, sino que a veces está más puesta en la economía? Está más en los recursos que tú tienes, en la bolsa. Y entonces ese es un temor. Ese es un temor. Ahora, si alguno de los que está acá o de los que me está oyendo tiene temor a eso, ¿cómo podemos vencer ese temor? Haciéndome millonario, pastor. No, vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Cómo se puede quitar el temor a quedarse sin dinero? Mire, hermano, hay dos asuntos, ¿verdad? El que no tiene dinero y el que tiene mucho y teme temerlo, ¿verdad? El que no tiene dinero, hermano, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Esperar en el Señor, ¿verdad? Mire, pues, la Biblia dice, pide y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces, hay cosas que podemos pedir, ¿verdad? Alguien en este momento está pasando una escasez económica y ese es su temor, el no tener que comer mañana. Pida, Padre, no tengo para mi comida, Señor. Te ruego que abras una puerta de bendición, Señor, y que nos proveas lo necesario. Pero ¿qué se necesita? Fe, ¿verdad? Entonces, puede que alguien tenga temor por la escasez, pero el que tiene temor por la abundancia, ¿qué tiene que hacer? Los dos tienen que hacer lo mismo. Al final los dos tienen que hacer lo mismo. ¿Sabes cómo se te puede quitar el problema al dinero de tu corazón? ¿Sabes cómo? Traed los diezmos al alfolí, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Miren, hermano, este texto, yo les dije a los hermanos allá en la iglesia, hermanos, fíjense que allá en casa, allá en Ebenezer, en zona 5, pasamos por lo menos 3 meses, me recuerdo yo, hablando de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y hermano, y todos trasladaban un rema diferente. Entonces vinieron los hermanos acá y comenzaron a hablar del mismo texto, ¿verdad? Y algunos venían y decían una reflexión y otros. Pero el asunto es, hermano, que cuando dice acá, traed todo el diezmo al alfolí. ¿Y por qué dice todo? Porque de alguna manera hay alguien que tiene problemas en su corazón y viene y dice, no me va a alcanzar, entonces mejor solo le voy a dar la mitad del diezmo, se lo voy a dar al Señor. Entonces ese diezmo va bien. No, va incompleto. Ahora el asunto es que dice, para que haya alimento en mi casa. ¿En dónde?
en la casa de Dios. Pastor, ya no oigo la voz de Dios. ¿Por qué será? Dijo Rudy Lascala, ¿verdad usted? ¿Será que estás cumpliendo con esa parte a Dios? Y como está siendo escaso, entonces no hay alimento. Entonces hay hambre. Pasémoslo a lo terrenal también, ¿verdad? Pasémoslo a lo terrenal. Cuando uno deja de cumplir con eso, ¿qué es lo que pasa? Viene escasez. Ahora, sigamos, mire. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, no os abriré las ventanas de los cielos. Mire, hermano. Y derramaré, y dice aquí, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, cuando nosotros cumplimos eso, entonces recibimos las bendiciones celestiales. Y hay una bendición, hermano. Hay cosas que uno no entiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser libres de ese temor? Diezma y ofrenda. Diezma y ofrenda. Dice que hace unos días me fui en un taxi y iba a comprar las lámparas para la iluminación de acá donde grabamos. Y entonces me dice el taxista, ¿para qué quiere las lámparas? Es que pues yo soy pastor y predico en línea. Pero ¿y ahorita usted cómo le hacen con los diezmos y las ofrendas? Me dice el bandido usted, porque mire, el mundo siempre va a sacar eso. Ahí es donde le quieren pegar a uno, ¿verdad? Pues mira, hermano, le dije yo, creo que todo pastor, si ya le enseñó a sus ovejas y las ovejas entendieron, no va a haber necesidad de decir nada, sino que Dios va a obrar y va a hacer que cada uno sienta que esa es la necesidad que tiene, porque al final, ¿a quién es al que beneficia eso? Al que lo recibe o al que lo da, ¿verdad? Primeramente es al que lo da, porque se le recibe todas esas bendiciones. Entonces, cuando yo le comencé a explicar eso, ya sabía qué quería hacer el taxista. ¿Ves? Me llevó a varios lados. Me llevó a un montón de lados. Y cuando vine aquí, ¿cuánto te debo? Le digo, no, deme 25, me dijo. Me había llevado a varios lados, hermano. Entonces, el que entiende, la oveja entendida, hermano, va a ser libre de esto. ¿Cómo? Cuando cumple. Ahora mire lo que sigue. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y por vosotros reprenderé al devorador. Reprenderé al que te causa temor, que venga y te coma lo que tienes. Mire qué precioso. Mire qué precioso. Entonces, al entender, el que tiene problemas en lo económico, quiere ponerse una vacuna para que se le quite ese temor, haga esto. Haga esto, sencillo. Yo ahorita cambio de diapositiva porque mire, hermano, cuando uno, sí, porque eso le conviene a él, han de estar diciendo algunos, ¿verdad? Que no son espirituales. Porque por ese lado atacan a todos los siervos, hermano. Y mire, hermano, hay una gran bendición en eso. Entonces, ¿quieres ser libre del temor, del quedarte sin nada o del que no tengas nada? Dice la Biblia. Aquella mujer, hermano, dice que 2 blancas tenía nada más. Y esas 2 blancas dio. Y eso fue una ofrenda memorial. O sea, el que no tiene nada, si pone por prioridad a Dios, ¿qué cree que va a hacer el Señor? Dijo el profeta a aquella mujer, dame a mí primero. Y después, hermano, así dice el Señor, y no escaseará la harina hasta el día en que haga llover Jehová sobre la tierra. No te va a hacer falta nada en esta cuarentena. Eso es lo que te quiero tratar de decir, que no te va a hacer falta nada, porque Jehová tu Dios ha prometido que Él te va a proveer. No tengas temor de quedarte sin nada. Porque Dios te va a bendecir, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No temas. A eso es a lo que voy. ¿Verdad? No, ninguno de los que está acá o de los que me estoy oyendo decir, no, pastor, si usted a mí me está hablando. No, yo no estoy hablando a usted, yo estoy hablando lo que la Biblia dice, para que usted sepa que por cuanto hemos puesto nuestra confianza en el Señor, Él nos va a librar en la hora de la prueba. Ay, hermano, veamos otro, así rapidito.
Ay, este está tremendo, mire, hermano. Entonces el primer temor era el temor de índole económico. Ahora mire pues, Génesis capítulo 20, versículo 11. Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Ahora mire pues, ¿cómo se llamaba en el versículo anterior, en el capítulo 15? ¿Cómo se llamaba? Abraham. Abraham. Y Abraham quiere decir padre enaltecido. Fíjese, padre enaltecido. Pero Abraham significa padre de multitudes, o, como lo conocemos, el padre de la fe. Aquí ya no era el mismo hombre. Aquí ya no era el hombre aquel que tenía problemas con lo económico. Aquí tenía otro problema. Ay, hermano, mire, hermano, ya aquí, cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela, y te llevaré a la tierra que te mostraré, y ahí te voy a prosperar a ti y a todas tus generaciones, los voy a prosperar. Ahora mire, ves, pasando hacia la tierra que él iba, ¿verdad? Se encontró ahí con un poblado, con una gente, con un reino, hermano. Y entonces Abimelech se llamaba el rey de los fariseos. Y entonces vino y le dijo, mira, iba con su esposa, ¿verdad? Y le dijo, mira, le dijo, reconozco que eres una mujer hermosa, que eres una mujer de hermoso parecer, pero te voy a pedir de favor que digas que eres mi hermana, porque mira, pues aquí me van a matar, y mejor como hermanos nos puede ir bien a los dos, ¿verdad? Y me va a ir bien por tu causa. Eso fue lo que él le dijo. Se lo estoy parafraseando hoy. Entonces, ahora viene él. Y cuando le preguntan, ¿qué es ella de ti? Es mi hermana. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿era cierto o era mentiras? Hasta estoy oyendo las voces ahí de unos que dijeron, era cierto. Y otros que dijeron, es mentira. Y que no te digan en la esquina. Tremendo, hermano. Mire, para que no se me duerma, ¿verdad? Espero que no nos sancionen los de Facebook, los de YouTube, ustedes, porque la semana pasada nos sancionaron solo porque canté la alabanza de una alabanza. No voy a decir qué nombre para que no nos vuelvan a sancionar. Entonces, el asunto, hermanos, que aquí este hombre dijo la verdad o mentiras. Dijo una media verdad. Él no dijo una mentira y tampoco dijo una verdad. Es una media verdad. Porque él y Saraí y Sara, ¿verdad? Eran hijos del mismo padre, pero hijos de diferente madre. Es decir, ellos eran medios hermanos. O sea, era una media verdad. Ahora el asunto acá es, entonces, ¿qué temor sería este? ¿Qué temor sería este? Temor a decir la verdad. ¿Te han agarrado en alguna falta? Y tal vez quebraste un vaso, ¿verdad? Estaba el vaso ahí parado y cuando pasaste lo botaste y lo quebraste. De chicos, ¿verdad? Estoy hablando cuando usted era chico. Y ¡pam! Cayó el vaso, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Peor si el papá era Nabal, ¿verdad? Que era un hombre insensato, dice la Biblia, que nadie le podía hablar. ¿Qué es lo que pasó aquí? No, nada. Solo se cayó, ¿verdad? Como así dicen los niños, ¿verdad? Saber, solito se cayó, vos lo botaste. Dicen a uno los niños, ¿verdad? Pero mire, ves. Yo me recuerdo que de chico, ¿verdad? De chico, mi abuelita me mandó a traer, sí, mi abuelita y mi tío me mandaron a traer blanquillos, ¿verdad? Huevitos, sí, más bien, comprar, ¿verdad? Cuando regresé, hermano, venía de regreso, usted sabe cómo somos los niños, ¿verdad? Bien concentrados. Venía todo distraído, hermano, se me cayeron los huevos. ¡Ah! Hermano.
Y como ya sabía que cuando quebraba algo me pegaba, dije yo, no, hoy no llego a la casa, dije yo. Y me fui a otro lado, hermano, con mi primo, como vivían primos ahí cerca, el caserío que les estaba contando, me fui a la casa. Hermano, y andaba mi abuelita, hermano, y iba a llorar por mí, hermano. Y yo miraba, ¿sabes por qué llora mi abuelita? Decía yo, y miraba pasar ahí. ¿Será que tú tienes temores? ¿Tienes temor a decir la verdad? ¿Será va? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque si eso pasó en la niñez, cuando uno crece y no ha sido ministrado de eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Le va a ser muy difícil afrontar un problema y hablar con la verdad. Este es bien tremendo, porque todo lo asocia uno a la niñez. Mire pues, ¿se recuerda usted? Tal vez usted no se recuerde de esta anécdota, que es algo cierto. Usted sabía que en la India agarran a los elefantes, los capturan y los agarran para transporte o para entretenimiento. Y desde muy chiquitos los elefantes. Y entonces vienen y como los elefantes están chicos, hermano, comienzan a patalear y hacen de todo para librarse de sus captores. Entonces vienen los que los agarran y les ponen unas grandes cadenas a los elefantitos, hermano. Entonces el elefante comienza a patear y se golpea, se lastima, le sale sangre. Y así va creciendo con la cadena. Llega a cierta edad el elefante, donde ya no necesita una cadena. ¿Sabía usted que los elefantes grandes los pueden amarrar con un cáñamo, con un hilito, con un cordel, y no se van? A ver, ¿por qué? Porque los lastimaron de chicos. Y entonces eso no se les olvida. Llevémoslo a nuestra vida. Llevémoslo a nuestra vida. ¿No será que tú tienes temores que no son de ahorita, sino que fue en tu niñez, que te lastimaron? Y entonces, como viste el resultado de eso, ahora te cuesta hablar con la verdad. Sabroso el agua. Mira pues, a mí yo le pongo mucha atención a los niños. No pongo mucha atención a los niños. No mucha atención así de que no se caigan, no, mucha atención a lo que hacen, a cómo los papás los tratan. Y yo acá en la congregación veo a varios niños que tienen a sus papás. Y veo a los niños que los papás, si los papás vienen y le dicen, tírate, los niños se tiran, hermanos, de donde estén. Por ejemplo, si los suben a una tarima y ahí tienen que tirarse y el papá le tírate, y si lo agarra, eso al niño le da una gran seguridad. Ese niño de grande no va a tener problemas de inseguridad porque el papá le da seguridad. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño le dice tírate y se quita? ¿Qué creo en él? Una inseguridad. Entonces eso mismo pasa cuando nosotros tenemos este tipo de problemas. Así es que si tú tienes este problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ministrarlo. Ahora, ¿cómo se ministra? ¿Verdad? Porque aquí está fácil, ¿verdad? El otro estaba fácil, va a decir cualquiera, ni modo, ahí va por el lado, está bien, ¿verdad? Pero ¿y este? ¿Cómo? Está fácil. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene y nos bautiza, al ser bautizados, nosotros podemos comenzar a dar fruto. Y ese fruto, hermano, dice la Biblia, fíjese que entre todos los frutos, ¿verdad? Usted se recuerda, el fruto del Espíritu es amor. Gálatas capítulo 5, versículo 20, me recuerdo que es, ¿verdad? A 22, Gálatas 5, 22. Y entonces, ahí aparecen todos los frutos. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 9, aparece el fruto del Espíritu, y es la verdad. Entonces cuando nosotros identificamos que tenemos ese problema, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, pedir que el Señor nos bautice, para que se quite ese temor, y entonces venga y hablemos con la verdad, aunque nos cueste, hermano.
Mire, usted conoce adultos mentirosos, ¿sí? ¿Cuántos conocen hermanos, adultos ya dijimos, y ahora cuántos conocen hermanos mentirosos? ¿Y usted? Yo conozco a uno así tremendo. Hay problemas. Necesitamos que el Señor nos libere de eso. Mira, siento la necesidad de ministrar. La segunda parte de este tema la daré a las 5 de la tarde, así que no te lo puedes perder. Vamos a orar para ministrar esta palabra. Así es que ponte sobre tus pies ahí donde estés y vamos a orar para que el Señor te bendiga y quite todo receptor de temor, entendiendo que la Biblia dice que el perfecto amor echa afuera todo temor. Me faltan muchas, Dios, ni a la mitad he llegado. Me falta hablarle de todos los temores. Pero sé que el Señor te habló a ti específicamente de los que hablamos. Así es que vamos a orarle al Señor. Y ahí donde tú estás, para hacer algo simbólico, y si tú quieres, si tú identificaste que hay un temor en tu vida, ahí donde tú estés, solo da medio paso hacia adelante, y eso va a ser simbólico, como que tú estuvieras pasando aquí al frente, aquí en la iglesia donde yo estoy grabando en este momento. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos dándote gracias por la palabra que has traído, Señor, en esta tarde preciosa, Señor. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que con tu perfecto amor, Señor, nos llenes todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Sea quitado de nosotros todo temor, Señor, todo temor, Padre, en lo económico, Señor, a perder lo que tenemos, a quedarnos, Señor, sin nada, a vivir la escasez, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, vengo rogando por aquellos, Señor, que tienen temor, que tienen su confianza, Señor, en la economía. Te ruego por favor, Señor, obra tú, Padre, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por favor, Padre, aquellos, Señor, que han pensado, Señor, que se van a quedar sin nada, que no les va a alcanzar, te ruego que tú les prosperes en todas las cosas, por cuanto han aprendido, Señor, a ponerte por prioridad a ti, Padre, bendícelos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te ruego por aquellos que tienen temor, Señor, por decir la verdad, aquellos que mienten, Señor, por favor, Padre, quita de sus bocas, Señor, llévales allá donde ellos fueron lastimados, Señor, que sean ministrados, Padre, por favor, bautízalos con tu Espíritu Santo, para que demos frutos, Señor, el fruto verdad, Señor, esté en nuestras bocas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, vengo intercediendo por todos aquellos, Señor, que tienen temores, Padre. Obra tú, Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú les bendigas con paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te ruego que bendigas, Señor, a todo tu pueblo, Señor. Te ruego que tú los guardes, guarda sus entradas y sus salidas, Señor, que vean cada día más, Señor, tu bondad, en el nombre de Jesús, papito lindo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.